La tercera de las pruebas fundamentales del caso, un coche Skoda Fabia que también apareció en Alcalá de Henares lleno de pistas que apuntaban a islamistas, no es que presente indicios de falsedad, es que el propio tribunal del 11M terminó descartándolo como prueba ante las abrumadoras evidencias de que era una prueba colocada. Ese coche Skoda Fabia apareció en Alcalá de Henares 3 meses después de los atentados, el 13 de junio de 2004, a muy pocos metros de donde había aparecido la furgoneta Kangoo en la propia mañana del 11M. Y la historia oficial que se incorporó al sumario es que ese coche lo utilizaron los terroristas junto con la furgoneta Kangoo para desplazarse hasta Alcalá de Henares. Allí tomarían los trenes para depositar las mortíferas bombas y dejaron abandonados los dos coches. Sin embargo, las investigaciones de El Mundo y Libertad Digital permitieron demostrar que la historia hacía aguas por todas partes. En primer lugar, resulta inverosímil que ese coche Skoda Fabia no fuera detectado en la propia mañana del 11M, dado que se encontraba a muy pocos metros de donde apareció la furgoneta Kangoo. ¿Cómo es posible que se tardara 3 meses en localizar ese segundo coche usado por los terroristas? En segundo lugar, durante los días posteriores al 11M, la policía en Alcalá de Henares consultó más de 400 veces la base de datos de matrículas de la propia policía, precisamente para tratar de comprobar los coches que había en las inmediaciones de la estación de Alcalá de Henares. Y resulta que en esas consultas policiales no figura la matrícula de aquel coche Skoda Fabia, lo que de nuevo apunta a que ese coche no estaba en Alcalá en la mañana del 11M. Por tanto, alguien lo tuvo que poner con posterioridad. Tampoco cuadra la versión sobre cómo llegó el coche a manos de los islamistas. En teoría, un delincuente chileno había robado ese coche en septiembre en Alicante y se lo vendió a unos islamistas en noviembre. Pero la versión del delincuente chileno sobre la venta del Skoda a los supuestos islamistas no encaja en absoluto, porque delante del juez aquel delincuente chileno se contradijo tanto en las fechas como en lo que respecta al color del vehículo. Ni siquiera se acordaba de ese vehículo que en teoría había robado. Para colmo, después de declarar ante el juez del Olmo y después de que en los medios de comunicación se denunciaran las incongruencias de todo aquello que estaba relacionado con el Skoda, aquel chileno fue expulsado de España en aplicación de la ley de extranjería sin permiso del juez del Olmo, a pesar de estar imputado en la causa. No es extraño, por tanto, que el tribunal del 11M decidiera descartar discretamente como prueba aquel Skoda Fabia. La historia era completamente inverosímil y había demasiados indicios de que la prueba era fabricada. Sin embargo, el juez instructor o el tribunal hubiesen debido ir más allá y ordenar una inmediata investigación de quién había colocado esa prueba. ¿Quién intentó manipular el sumario introduciendo como prueba ese vehículo? ¿Quién tenía acceso a las prendas de ropa con ADN de presuntos islamistas que aparecieron dentro del coche? Eso hubiera debido averiguarse, pero ni el juez instructor ni el tribunal del 11M ordenaron nunca semejante investigación. ¿Por qué el episodio de Leganés es una prueba falsa? El episodio de Leganés se utilizó para terminar de convencernos a todos de que el 11M había sido un atentado islamista. Tras ver el estallido del piso en directo en todos los telediarios, ¿a quién le quedaban dudas de que allí había muerto algún musulmán que algo tenía que ver con los 4 trenes reventados? Y sin embargo, con el correr del tiempo fue quedando claro que Leganés fue una chapucera operación de inteligencia donde se dejaron demasiados flecos sin cubrir. Para empezar, no se sabe cómo dio la policía con el piso en cuestión. En el sumario se dan 2 versiones. La primera afirma que se llegó al piso siguiendo el rastro de las llamadas telefónicas de los terroristas. La segunda afirma que se llegó al piso porque la policía entabló un tiroteo en Zarzaquemada con unos sospechosos de raza árabe que terminaron refugiándose en ese piso de Leganés.
E incluso existe una tercera versión dada en la comisión del 11M, que es que se llegó a ese piso de forma casual al comprobar todos los pisos alquilados por árabes en la zona de Leganés. Preguntémonos, ¿cómo es posible que ni siquiera exista certeza sobre cómo llegó la policía a ese piso? Pero hay más cosas que no cuadran. Las primeras unidades policiales llegaron al piso a las 2:15 de ese 3 de abril en que el piso estalló, pero no se desalojó a los vecinos hasta las 7 de la tarde. Si verdaderamente estaban allí encerrados los terroristas que habían volado salvajemente 4 trenes el 11M, ¿cómo es posible que nadie pensara en desalojar a los vecinos cuanto antes? En segundo lugar, en vez de negociar, como se hace en estos casos, la policía recibió la orden de colocar una carga en la puerta del piso y de sacar por la fuerza a unos terroristas demasiado atípicos. Estos esperaron a que el inmueble estuviera desalojado para, supuestamente, hacerse estallar. Desde luego, el 11M es el único atentado islamista de la historia donde los terroristas matan a 200 personas sin inmolarse y luego se inmolan sin intención de matar a nadie. Un presunto suicidio completamente absurdo. Pero hay más. Lo que nos habían contado es que los terroristas hicieron estallar las cargas explosivas cuando los GEO intentaron entrar en el piso, pero lo cierto es que en el momento de la explosión los GEO estaban todavía parapetados en el tramo de bajada de las escaleras y la carga explosiva no estalló en la entrada del piso, sino en una de las habitaciones interiores. Así pues, no es verdad que los terroristas hicieran estallar las bombas en el momento de entrar la policía con el fin de morir matando. Quienquiera que hiciera estallar las cargas explosivas no pretendía matar a ningún GEO. Por eso hizo detonar las cargas en el interior de la vivienda y no en la puerta. El análisis de cómo quedó el piso después de la explosión arroja además otro resultado curioso. Las fotografías tomadas al piso de Leganés después de la explosión muestran unas paredes inmaculadamente blancas donde no hay un solo resto de sangre. ¿Cómo es posible que 35 litros de sangre se volatilicen sin dejar rastro al hacerse estallar 7 terroristas suicidas? Lo que tampoco aparece por ninguna parte son los casquillos de las balas presuntamente disparadas por esos terroristas. Los informes policiales y los testimonios de los vecinos nos hablan de un intercambio de disparos con la policía que duró unos 15 minutos. Tendrían que haber aparecido decenas o centenares de vainas de cartuchos percutidos, porque, en teoría, los terroristas disparaban con subfusiles, pero en el desescombro del piso solo aparecieron 5 vainas, ninguna de ellas de subfusil. ¿También se volatilizaron las vainas? Según consta en el acta de registro del piso y en los autos judiciales, uno de los cadáveres de los terroristas apareció con los pantalones puestos al revés. Y con ellos así puestos, estuvo, en teoría, desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche que estalló el piso en medio de un tiroteo. Más tarde se comprobó que a 3 terroristas les faltaban las manos y los dedos y no pudieron ser identificados por las huellas dactilares. Pero es que además no apareció ni una sola huella dactilar de ninguno de esos 3 terroristas que no pudieron ser identificados. A todo esto se suma que a los suicidas de Leganés no se les practicó la autopsia, a pesar de que legalmente era obligatorio. Pero hay 1000 datos más. Primero, cartas de despedida en las que se mezcla el árabe con los caracteres latinos. Segundo, mensajes enviados a través de fax a los medios de comunicación desde aquel piso donde no había fax y cuando los terroristas estaban sitiados. Tercero, llamadas de despedida que se hicieron desde fuera del piso, con un teléfono que no figura entre los que fueron encontrados en el desescombro del piso de Leganés y que continuaba operativo un mes después de que ese piso explotara.